El ser humano, desde sus inicios, siempre se ha maravillado con el misterio, y esto lo refleja a través de su cultura. Estás escuchando Tesseracto, conversaciones de misterio, cine y cómic, con Francisco y Gabriel. Bienvenidos, queridos amigos, a un capítulo más de Tesseracto, conversaciones de misterio, cine y cómic. Les habla Francisco. Y yo soy Gabriel. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, pues, ¿cómo anda la cosa? Muy bien, muy emocionado por este nuevo capítulo de Tesseracto. Un capítulo más, capítulo número 6 de la segunda temporada. De la segunda temporada. Bien, bien, estamos avanzando. Así que, no, muy bien. Además que este es un capítulo que hace tiempo tenía ganas de hacer. La gente ya leyendo el título se puede enterar de qué se trata. Antes, vamos a decirle dónde nos pueden escuchar. Sí. Nos pueden escuchar en las plataformas de YouTube, Evox y Mixcloud. Sí. Tenemos un fanpage en Facebook y un blog en Tumblr. Sí, es tesseractopodcast.tumblr.com. Así que ahí se pueden meter y leer reseñas. Las temporadas están ordenadas por los capítulos. Claro. Está todo ordenadito ahí en el blog. Y las reseñas de Pancho que a veces se manda acerca de... Se viene una muy pronto. ¿Sí? ¿Sé qué? ¿Podía adelantar? Estoy ahí decidiendo para dónde va, pero viene una luego. ¿Cine infantil? ¿Cine, no? Disney, algún clásico de Disney. Un clásico de Bambi. Oye, ¿hoy día de qué vamos a hablar? Hoy día es un capítulo especial porque vamos a dedicar el capítulo a un solo autor y vamos a hablar de Howard Philip Lovecraft. Y para eso tenemos una invitada de honor. Sí. La señorita Dayana. Señora. ¿Señora? Señora. Ah, señora. Fundadora de librería Miskatonic. En honor a Lovecraft. Claro. Y la nueva librería que tienen. Miskatonic Niños. Miskatonic Niños, así se llama. Ah, en bacán. realidad es Miskatonic Niñas y Niños. No le puse niñez. Niñez. ¿Cómo está ahí, Dayana? Bien, súper bien. Gracias por la invitación. ¿Sí? Siempre un gusto hablar de Lovecraft. Sí, había hecho unas charlas de... Sí, nosotros el año pasado en la librería hicimos junto a Sebastián Garrido el segundo ciclo de tarde Lovecraftiana. Y esas fueron 6 jornadas, 6 jueves, los cuales hablamos de algún tema en específico de Lovecraft y distintos expositores y todo. Y este año se vienen de nuevo. Ahora a finales de... a partir de 2 semanas más parten de nuevo las tardes Lovecraftianas y terminan el 6 de enero. O sea, el 6 de diciembre. Vamos a estar con Francisco Ortega, Patricio Alfonso. Ahí si vienen ahí vamos a empezar a programar ya las tardes Lovecraftianas para este año. Buena. ¿Pancho fue alguna? Sí, yo fui a la anterior. Estuvieron muy buenas. Así, como que salieron muchas reflexiones y cosas que yo desconocía de la obra de Lovecraft. Y es muy interesante como el diálogo que se genera en esas charlas. Claro, la idea de las charlas es que hay un expositor que plantea un tema, claro, y que haya un conversatorio después en torno a... Sí. Y sí, pues salen teorías súper buenas de repente. Claro. Oye, ¿dónde queda la librería? En Barrio Italia. Las dos están en Barrio Italia, Avenida Italia 1439 y Italia 1337. Bueno, para pasar ahí el dato. Librería Miskatonic. Lo pueden buscar en las redes sociales. En redes sociales, claro. Sí. Oye, y el nombre es por Lovecraft, ¿no? Sí, pues la idea, la librería... ¿Por la universidad? Sí, la Universidad de Arkham. Sí. Mira. Nosotros cuando decidimos hacer, yo digo nosotros con mi marido, decidimos hacer una librería, no quisimos hacer la misma oferta de todas las librerías, queríamos hacer algo distinto, entonces salió el tema ya.
la vamos a especializar en ciencia ficción, fantasía y terror, que además son los géneros que a nosotros nos gustan. Claro. Y el nombre de la librería llegó así. Qué bacán. Un día caminando y dije, ya sé cómo se llama la librería. Se llama Miskatonic. Ah, ya, listo. Que aparte tiene esos nombres que el que cacha, como que le hay toca el gente corazón. que- Es Claro. como, oh, No, bien. hay gente que sí se da cuenta. Sí, y pues. la Universidad de Miskatonic tiene un estudio de un departamento de lo paranormal. Tiene Oh, una qué cosa bueno. muy bacán. Ustedes son como una sede. Claro, somos. Como una sede. En mi Facebook dice que yo soy ocultista de Miskatonic. Qué buena. Sí. Ni siquiera fundadora, es No, como no, ocultista ocultista. de Miskatonic. Bien, qué bacán. Así que ya saben, para los que están escuchando, vayan Sí, a darse una tenemos- vuelta a Dense una Barretaria. vuelta, tiene muy buena oferta de Tenemos un libros. catálogo así bien especializado. Y si no les quedó claro, este capítulo le vamos a dar un concentrado Claro. de Lovecraft. Partamos un poco por... Espera, ¿Sí? Diana decía que era raro que a las mujeres les gustara Lovecraft. Sí. Ah, Sí. Buen dato ese. Porque Sí. está catalogado como misógino. Ah, claro. Po. Sí, pero... o sea, es súper difícil que un autor se pueda separar de su entorno. Claro. Uno no puede leer un autor, no sé, hace 200 años y no verlo que su forma de escribir está categorizada o está limitada con su entorno cultural. Claro. Y a Lovecraft le pasa eso. Además que tenía experiencias súper entretenidas con mujeres. súper buenas. Claro, como que una madre súper sobreprotectora. Se crió con unas tías, creo. Claro, la mamá murió joven. Sí. O sea, cuando él era muy chico se crió con... No, perdón. Se crió con las tías y la mamá. Y la mamá quería una mujer y lo vestía... Claro, el lo niño vestía de como mujer. niña. Sí. Sí. Y Pero es verdad, ese mito de que... Hay fotos. No, pero ahí está la prueba, claro. No, pero el mito de que ella quería tener una hija y que cuando Sí. tuvo un No, hombre es que como lo que que pasó fue es más... el papá de Lovecraft muere internado en un manicomio de sífilis. Sí. ¿Ya? Y eso hace que la mamá sienta un odio y una repulsión hacia los hombres porque la engañaba, ¿cachai? De alguna forma ejercía algún tipo de abuso sobre ella. Entonces generó una repulsión hacia los hombres. Y Claro. cuando nace su hijo, se da cuenta que es un niño, ella Ah, no lo puede... como asimilar. Sí, que- no, entonces claro. empieza como, tampoco trata de transformarlo en mujer, pero yo creo que a lo mejor no es consciente, como que, no sé. Y luego ya deja que Lovecraft sea el niño que es, pero al principio le costó. Igual no era tan extraño que los niños los vistieran con ropajes de mujeres en esa época. No. Estamos hablando de años 20, Sí, años eh, 20, 30. sí, 19 nació. Igual hay varias fotos de niños que le ponían ropa de niñita. No sé. No sé, ¿ah? Yo creo que a lo o sea, mejor... que la señora tenía un problema, claramente tenía un problema. Claro, que a lo mejor como que las vestimentas como que eran un poco... En algún minuto eran como medias unisex. Como que se No, pero compartían aquí cierto... claramente Lovecraft en la foto sale con rulos, Sí. con peluca, Ah, claro, eso sí. vestido. No, Claro. está... Sí, claramente le ponía vestido. Sí, sí. Y claro, y eso como que se refleja un poco en la literatura. Todos los protagonistas de sus cuentos y de sus historias son hombres. Y las mujeres tienen casi nulo aparición. Son hombres que sí pertenecen a familia, no son, si lo pensáis, tampoco son hombres como, no todos son solteros, no todos, Claro. ¿cachai? Todos tienen familia, hijos, entonces tampoco es que solo sean como hombres, pero yo creo que igual es el contexto, como que lo mencionaba, como por lo mismo está categorizado, catalogado de misógino, porque por lo mismo no tiene personajes femeninos, pero vuelvo al tema de que igual es difícil escribir. ¿Cachai? Si estás escribiendo fantasía o ciencia ficción, yo todavía le reclamo a algunas mujeres que escriben fantasía que por qué no tienen personajes femeninos tan Claro, importantes. sí. Claro. Entonces- hay un arrastre ahí que todavía Sí, pues, si sigue. tenés todas las condiciones para crear un mundo y hacerlo a tus leyes, a tus normas, ¿por qué no te la podéis jugar un poco más y hacer algo más, un quiebre? No sé. Es un poco lo que le pasa como al subgénero del steampunk, en donde hay muy poca diversidad étnica en el steampunk. Todos los personajes claro. son blancos, Claro. como caucásicos. Claro. Entonces, como que claro, ciertos géneros todavía tienen como un arrastre desde la época en que se surgieron, que todavía como que no se rompen ciertas barreras en ese sentido. Harto. Y sobre todo uno escribe en base a lo que sabe. Claro. No sé. Sí, Pero ahí, claro, claramente tenía un trauma con la mamá que yo creo que eso arrastró también a su relación con las mujeres también.
No sé. No sé si es tan consciente, porque igual Lovecraft después crece y el tipo ya se ve que es sumamente inteligente, aprende a leer solo a los 3 años, Claro. a los 4 o 5 años se lee Las Mil y Una Noche, Qué capo. entonces a los 15, 14 años ya estaba escribiendo ensayos sobre física, matemática, ¿cachai? Entonces como que el tipo tenía unas ansias por aprender y eso lo limitaba de su entorno. Él no tenía amigos, él no tenía otros niños con los que jugar, lo catalogaban de feo, ¿cachai? La mamá igual le decía toda la vida que era horrible, que era hay una palabra que usa, que no me acuerdo, pero es Qué como... terrible esa mamá. Sí, y todo el tiempo le decía que era horrible, que era... Pero como que no lo dejaba salir a jugar como con los niños. Así, era como... De hecho, lo sacó del colegio y lo mantuvo en su pieza, lo educó en la casa, Sí, lo educó en la casa de hasta ella. como los 20 años, ¿no? Sí, después él como que se independiza un poco, pero sí, pues tuvo todo Qué terrible esa señora. el lado. Y aún así, todos los personajes externos o todos los monstruos de la literatura de Lovecraft son asexuados, no tienen sexo. Claro. Tampoco es que él diga, este es un Claro. monstruo femenino que viene a destruirlo todo. Que ¿cachai? uno dijera, es su mamá, que Claro. la representación No, de su mamá. Entonces yo creo que a pesar de podría haber Ah. salido más piteado Claro. de lo que salió, ¿cachai? Entonces a pesar de eso, él igual su mente lo ayudó harto a trabajar, no sé, de alguna forma como que no se plasma tanto. Y él después tuvo una relación, estuvo casado, Ujú. pero a él lo limitó mucho el tema de que él es de Providence y él se sentía muy seguro ahí. Y por su esposa se tuvo que ir a Nueva York. Y Nueva York estaba con todo el apogeo de los inmigrantes. Claro. Y él es Ah, medio era muy racista. racista igual. Sí, entonces esa cuestión lo colapsó y tuvo que volverse a Providence. No. Y por eso se separaron. Y ahí ya... es cuando él escribe lo mejor que escribe, lo escribe en ese periodo de tiempo. Cuando vuelve. Cuando vuelve y se divorcia, sí. Él había estudiado o tenía pensado estudiar astronomía, ¿verdad? Sí, es que él tiene como estudio no certificado. Tiene Ya. como que autodidacta. Entonces sí, Ah, quería estudiar perfecto. algo relacionado, pero por varios Era como temas. malo para las matemáticas, parece, ¿no? Sí, eso había leído yo, como que las matemáticas como que le impidieron un poco como continuar con su estudio de astronomía. Sí, él quería dedicarse a la ciencia. Ujú. Sí. Hay todo un... Bueno, de alguna forma lo una hizo cosa igual, como de racionalismo muy... según sus leyes. muy arraigado en la historia de Lovecraft. A pesar de que es toda una cosa como muy de fantasía, pero siempre como que tiene una base como un poco más aterrizada. Como esta cosa de las distintas dimensiones, de que si existe un ser de otra dimensión, algo no tiene que tener nada reconocible que sea de esta dimensión. Como lo suelen hacer los artistas de cuentos fantásticos de ciencia ficción, donde el extraterrestre es casi humano, Claro, o tiene humanoide. características humanas, Sí. o características animales, o siempre tienen características de cosas que podía encontrar. Como que van mezclando Sí. cosas de distintas índoles y sale un extraterrestre, sale un ser de otra dimensión. Como que eso es lo particular de Lovecraft, como el tipo describe cosas que son indescriptibles. Es que ahí, y eso es lo que lo convierte, para mi gusto lo hace tan fascinante, porque al final te describe un miedo, que puede ser su miedo, pero lo describe de una forma que puede ser perfectamente tu propio miedo. Claro. Entonces tú lo imagináis como querís. Ujú. Y tú te puedes imaginar el monstruo Claro. a semejanza de lo que tú quieras. Claro. Entonces eso lo hace, yo creo que hace que te llegue como más de cerca. Sí, sí. Igual las representaciones que uno, no sé, busca en Google, siempre son como muy genéricas también. O sea, como que se entiende el monstruo, ¿cachai? Pero igual son muy variadas, ¿cachai? Como que cada artista que representa en ilustración algún cuento de Lovecraft siempre lo va a representar de forma diferente a otro, ¿cachai? Sí, hay súper pocos monstruos o seres de Lovecraft que han sido descritos en los relatos y eso sí tienen una semejanza entre sí. Pero la mayoría de los monstruos no son... Sí, según- o sea, por ejemplo, me acuerdo que un amigo que dibujaba El Señor de los Anillos antes que hiciera la película. El loco hacía estos personajes y después salió la película y eran igual a sus dibujos. Y el loco... Claro, y el loco porque decía, oye, pero como Tolkien que... era muy descriptivo, Sí, así pues. como con el detalle. De hecho, si uno ve como las diferentes representaciones de la obra de Tolkien, hay películas animadas, ¿cachai? esas Hay muchos antiguas. ilustradores que han trabajado y como que todos siguen una misma línea. No lo podía hacer de otra forma. Claro, como él lo que explicó. las descripciones son súper cercanas. Entonces, Eso no pasa con Lovecraft.
Eso no pasa con algunos monstruos de Lovecraft. Claro, no en todos los relatos. Porque, claro, no sé, hay relatos en donde, no sé, el personaje se encuentra con una arquitectura y el tipo las describe como algo que no tiene sentido para él. No es ¿Cachai? Como que no siguen... no es geométrica. Claro, no siguen las leyes de la perspectiva, así que... Trata de imaginarte una arquitectura no geométrica, es imposible. Claro. No puedo. No. Es como puntas salientes, ángulos muy raros. Claro. Eso siempre me ha fascinado, sobre todo como en el relato de Las montañas de la locura, cuando describe esta ciudad perdida en la Antártida y el tipo no, como que dice, no, esto no tiene sentido en la arquitectura ni en geometría, como que el tipo no puede entender y no puede describir lo que está viendo. Eso siempre me ha fascinado cómo Lovecraft te engancha para tratar de imaginarte lo inimaginable. Parece que en el capítulo de lo extraterrestre, hicimos un capítulo de lo extraterrestre y parece que ahí, o lo comentamos fuera de micrófono, no sé, pero es como que uno tiende a imaginarse los extraterrestres o las cosas de afuera, que son, no sé, pues los grises, ¿cachai? Como los extraterrestres, muy de una mirada humana, po. Claro. Pero si uno se pone a pensar, un ser vivo que nace en un sistema, en un ecosistema que no es el terrestre, claro, empieza a desarrollar otras O sea, formas, sí. otra forma con la física, Claro. ¿Cachai? Como que, y si nosotros nos topamos con eso, claramente no lo vamos a entender. Porque sí, como... es un poco lo que hablábamos. Al final como que, no sé, pues los ovnis son resultado como de una nueva mitología. Una mitología moderna, si se quiere. Entonces, ponemos atributos de lo que ya conocemos a esta mitología, Claro. como los dioses griegos, que eran básicamente seres humanos con barba que tenían poderes y que uno manejaba el rayo, otro manejaba los vientos, otro manejaba el mar, etcétera. Entonces, siempre vamos colocando cosas que no son cercanas y les vamos poniendo características supernaturales. Lo que hace Lovecraft es totalmente distinto. Como Sí, que va un paso más allá. Como Sí. que se atrevió a dar un paso más allá y hacer algo que nadie había hecho. Él, claro, bueno. él instaura un género dentro de la ciencia ficción Claro. y la fantasía. Él Que como- mezcla, Ujú. al final mezcla todo, el terror, la fantasía y la ciencia ficción. Él en su obra tiene viaje en el tiempo, tiene viajes Claro. interplanetarios, interespaciales. Interdimensionales. Sí, interdimensionales. Tiene posesión de personas, tiene brujas, tiene monstruos, tiene mucho. Qué capo. Mucho. Sí. Es realmente increíble, además, porque Lovecraft era un fan absoluto de Edgar Allan Poe. Sí, pues La montaña de la locura es un guiño hacia las aventuras de Arthur Gordon Pym, Arthur que Gordon es Pym, de claro. Edgar Allan Poe. Sí. Y no sé hasta qué punto Lovecraft como que quería como seguir los pasos de Poe. Al principio sí. Ya. Al principio en el relato, que son cuentos más cortos, o sea, Lovecraft empieza a escribir, como se dice en Ghost Rider, que empieza a escribir para otro autor. Para otros autores, ok. Otro autor dice, oye, tengo esta idea, tú escríbele, y a él le pagaban por palabras. Entonces, entre más palabras utilizaba, más le pagaban, y es por eso al principio sus relatos son como llenas de adjetivos, Claro, sinónimos, porque añade muchas palabras. Y de a poco él empezó a crear sus propios relatos. Y así fue mostrándoselo como amigos cercanos y le decían, oye, sigue así, está súper bueno. Y él empezó a presentar su historia y le salió su primera publicación. Aparece en una revista de ciencia ficción que se llama Los Pulp, que son una revista muy pequeñita que sí. sale como para la Segunda Guerra Mundial. Y ahí empieza a hacerse como gente un seguidor, le empezaron a escribir y él se empieza como a escribir con otras personas. Bueno, es publicado en la revista Pulp y sus primeros relatos son influenciados por Edgar Allan Poe. Él trata de imitar un poco lo que hace Poe, como Ok. con estos misterios, resolución de problemas. Sus relatos son mucho más parecidos. Y ya después él, cuando empieza como a sentir más confianza y hay gente que le empieza a decir que su historia siga así, siga trabajándola, él empieza a tomar más autonomía. Y uno de sus relatos cumbre es o sea que ya casi es como una novela corta, es La montaña de la locura, en el cual, para los que han leído las aventuras de Arthur Gordon Pym,
Es una época en que la Antártica o la Antártida todavía es súper misteriosa. No sabéis qué te vayas a encontrar. Claro. Entonces es un viaje hacia un continente blanco, súper misterioso, súper extraño. Sí. Entonces él hace toda esa mención. Y en los relatos de Arthur Gordon Pym, o sea, en las aventuras, aparecen estos pingüinos gigantes. Claro. Que también los menciona Lovecraft en las montañas. Las montañas de la De locura, hecho, claro. esa novela, la de Edgar Allan Poe, no termina, ¿no? Como que deja el final Sí. así abierto. Sí. Y de hecho, Julio Verne hizo una También. versión... De hecho, yo tengo una edición donde viene la versión de Julio Verne al final, así como... Ah, bueno. Ya para Entretenido. la época de Frankenstein, la Antártida Era súper misteriosa. extraña. Sí, sí. Igual sigue siendo misterioso. Sí. Sí. Entonces, además que te podías encontrar con una ciudad, Sí. si se descongela todo, además te encontráis con algo. Igual es un terreno gigante, así como que... Era un continente que era con vegetación y todo antes. Antes de que ocurriera la glaciación. La Tierra era más... la temperatura de la Tierra era más elevada. Entonces casi toda la Tierra era tropical. Y claro, después de la glaciación como que se mantuvieron los polos congelados. Mira, quizás que ahí debajo... Con la- Se puede ver, ahora apareció hace poco una noticia que se había un deshielo, había hecho un pedazo de hielo cuadrado, así rectangular, perfecto. Perfecto. Sí, es súper Oh, raro. dice en el espacio. Sí, está flotando, así está flotando y es El un monolito. rectángulo perfecto. Un hielo, una cubetera. Oh, Algo qué así. buena. Claro, estos son los primeros pasos de Lovecraft en como 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 publicar, autor. claro. ¿Las porque revistas Pulp antes, qué eran? em, Como para... Eran como revistas como baratas de literatura de ciencia ficción o de fantasía. Creo que él empezó en Weird Tales. sí, Sí. Y claro, eran estas revistas con estas ilustraciones como muy geniales de que era como Muy típicas expresiva. historias de hombres en el espacio, viaje intergaláctico, ser extraterrestre o monstruos que secuestraban a chicas y venía el... Era como muy típico. sí, Y eran unas revistas que por el costo alcanzaban, porque lo asimilaron un poco como a los cómics. Entonces los Claro. cómics eran de bajo costo, Claro. eran un consumo masivo y esta revista empezaron a hacer como lo mismo, como que podían leerlos los niños o los adultos. Y nosotros tuvimos una exposición de esta revista de una colección personal de Moisés Hasson, que es un investigador de ciencia ficción chileno, y tenemos una publicación en la que salen, no sé, no me acuerdo específicamente el relato de Lovecraft que aparece, pero está Bradbury publicado también en la misma Claro. revista y está Asimov publicado en la misma Oh, revista. Entonces como... Una joya. Sí, una joya. Oh, qué mortal. sí, ¿De genial. qué tamaño eran más o menos? No, Como chiquititas. Las ¿Tamaño pulp carta? son Más así. chiquititas. Sí. Sí, Eran casi tienen como de bolsillo, ¿no? Sí, como un libro pequeño, debería ser como una mitad de una hoja carta, así Ah, más ya. pequeña que eso y como de 60 a 80 páginas. Claro. Oh, igual eran... No, sí, mansos eran li- y después mansos se libros. transformaron a las Digits, que Sí. son las revistas más comunes, que es como tamaño carta eso. Claro, y eran como distintos géneros, porque Weird Tales como que se especializó en ciencia ficción y fantasía, pero habían revistas pulp que eran como del oeste Sí. o como más de aventura, donde como que salieron personas, de ahí como que salió la influencia como para también personajes como Indiana Jones, ¿sabes? Que era el típico tipo que vivía aventura y que investigaba templos secretos y qué sé yo. Como que las revistas pulp fueron un gran semillero para lo que es hoy Claro. la fantasía y la ciencia ficción, Para sacar ideas de ahí. claro. Qué buena. Y Lovecraft desarrolla su carrera en esta revista. Porque no edita un libro, parece. No edita No. libros cuando está vivo. No, a él lo edita, lo empiezan a publicar los amigos cercanos que tenían sus relatos, crean un sello editorial que creo que se llama Arkham, no me acuerdo. No lo recuerdo, creo que sí. Arkham Books, parece que se llama. Ujú. ¿Sí? Y ahí ellos crean esta sello editorial y ellos son los primeros en publicar propiamente tal la obra de Lovecraft. Y es súper desconocido Lovecraft, así hasta ahora todavía es muy desconocido, pero aún así todos sus relatos han sido traducidos al español, siempre hay compilaciones de obra, tú podías encontrar todas las obras en español. Entonces, a pesar de ser tan poco conocido, él igual le ha generado una influencia como importante. Claro, terminó siendo un autor de culto y eso le permite que, a pesar de no ser tan conocido, tiene tiene seguidores que son muy fieles y que trabajan mucho por la obra de Lovecraft. Nosotros hace poco en la librería recibimos a un chico que era parte de la
Lovecraft Society de Estados Unidos. Entonces como que él entró así, dijo me encanta, no hizo una nota como en el Facebook de la página y todo, así que genial. es como que muy... Es como casi funciona como secta. Casi. Es como muy... Pero es de gente muy engrupida, nos llegan... no sé, viejitos, así como 70 años, fanáticos de Lovecraft. Entonces como que Lovecraft todavía tiene eso de ser... Claro. Y niños, ¿cachai? Niños que están empezando a leer a Lovecraft. Oh, qué bacán. Y como que súper ageneracional, así como que puede ser leído por cualquier persona y te va a enganchar. Pasa algo con Lovecraft, que esto ya es como mi experiencia personal con Lovecraft, que yo cuando comencé a leerlo, lo comencé a leer primero como... atraído por las bandas de heavy metal que tenían temas como inspirados en Lovecraft, y era como el autor misterioso, era el autor que escribía sobre cosas oscuras. Entonces ese era como el primer enganche, pero luego fue esta cosa tan imaginativa y tan creativa que no encontraba ningún otro autor, ¿sí? Como que eso fue esta cosa de, no sé, en La sombra de Innsmouth, cuando estos hombres peces lo persiguen a través de esta casona antigua y él va cerrando puertas. Esa forma narrativa que tiene de que... Lo canquí ahora. Claro. Y el cómic. Sí, el cómic lo canquí. O sea, el primer lo canquí se llama Bienvenido a Lovecraft. Claro. Y esta cosa que tiene Lovecraft, que casi todos sus relatos son así, de que no te revela casi nada, solo hasta la última página del libro, como que en la última, sí, en la última página como que tira toda la carne a la parrilla y te dice, ya, aquí está el monstruo. Y solo ves una uña porque está en claro, gigante. Sí. Qué bueno. Así, a mí lo que más me gusta de esto es que igual me siento como... Generalmente uno lee y todo pasa afuera, o en Europa, o en Estados Unidos. Claro. Pero tú aquí en el Pacífico, enfrente de Valparaíso, tenías a un monstruo primigenio durmiendo, esperando que lo despierten para destruir el mundo, ¿cachai? Entonces como que está aquí mismo. Entonces esas cosas, así como que él haya tenido esta conciencia global de lo que pasa como en distintas partes, porque tiene relatos que pasan en África, en... Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, ¿cachai? Entonces como que él mezcló como que no se limitó. O sea, para nada. Tuvo la conciencia, claro, de darse cuenta que su obra podía llegar... O sea, yo creo que ni siquiera lo debe haber pensado. No pensó. Él no lo hizo consciente. Se adelantó, claro, inconscientemente. Yo creo que también por esta cosa de la imaginación, como de la aventura, de no limitarse a un escenario, sino que ya, hagamos una historia en África, hagamos algo en la Antártida y como que ocupemos todos los recursos que tengamos a disposición. Mezclar todo, todos sus relatos tienen como una base científica, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces como que en el desierto, no sé, del Sahara encontraron algo, que eso destruyó, abrió una puerta a otra dimensión. Entonces como que siempre él tiene sus relatos, los más como posteriores, siempre tienen a un doctor en algo, a un profesor de algo. Entonces como que siempre está buscando la respuesta científica o cómo explicarlo. Bueno, la mayoría de las veces no logra explicarlo porque la gente no logra entender lo que está viendo o pasando, pero está ahí como presente. Lo otro que tiene Lovecraft es que él, igual para la época, está todo lo que es la carrera espacial. Entonces a usted lo influyó y la amenaza de los soviéticos. Sí. Entonces todo esto que venía de afuera, que te estaba como que te estaba asustando, todo este miedo a lo desconocido, lo que se estaba encontrando en el espacio. Entonces todo eso para él gatilló. Y yo no sé si es cierto, pero en una parte leí que él cuando chico sufrió una intoxicación por marisco. ¿Cachai? Como que también lo había leído, son súper acuáticos. Pulpos, sí. Claro. Entonces, no sé qué tanto. Yo creo ya, si sucedió, ahí tenía el motivo porque sus monstruos son así como tentáculos. El tipo odiaba el mar también. Sí. Y eso yo como que también es una cosa con las que como que me siento identificado. ¿También odias el mar? Tengo mucho miedo al mar. Porque encuentro que es algo tan vasto y tan inmenso. Sí, pues. A mí me pasa como que el espacio. En la misma es como el... Sí, esta cosa como de la inmensidad que te da como un... el desierto. La inmensidad del mar, sí. Así como longitudinal lo puedo procesar, pero en profundidad. No puedo, así como colapso, no puedo. No, y han encontrado como partículas vivas en lugares que no podrían existir vidas. Dicen que todavía como
como que falta descubrir el 80% Sí. de la fauna porque está en el fondo del mar. así. O sea, Además que los Lovecraft abismos sabía lo son que súper había ahí. difíciles de poder como investigar por la presión del agua. Como que todavía no hemos creado ninguna máquina que sea capaz de soportar tanta presión de agua. Sí, Y los cachalotes como que bajan a las profundidades como si nada. ¿Sí? Y claro, hay toda una fauna que es totalmente desconocida para nosotros. No tenemos idea qué es lo que hay en los abismos. Pero lo más extraño es que hay como, el otro día cachaban esos como fosos donde salen como un químico. Sí, Como que imposible que exista vida ahí. Y había una tipa que investigaba pequeñas partículas que crecían como a la orilla de estos cráteres en el fondo. No, Como, es más, ¿por qué hay vida ahí? Como... Sí, hace está poco No parecido. debería existir vida. en las costas de Coquimbo hicieron una investigación porque habían como pequeños cráteres que emanaban como gases. Mm. Entonces estaban investigando la posibilidad de poder como explotar ese gas mineral. Y encontraron que en un ambiente donde no llega la luz solar y donde el agua no tiene oxígeno, habían seres vivos. Eran unos cangrejitos albinos y unos pequeños gusanos de mar que vivían en ese ambiente. Un ambiente sin luz solar y sin oxígeno. O sea Sí. que son limitantes para nosotros, para ellos no. Claro, y que nosotros, nosotros creíamos que toda la vida en la Tierra necesitaba por lo menos o luz solar o Claro. oxígeno para sobrevivir. Y estos viven sin ninguna de esas dos cosas. Imagínate Entonces, eso mismo, pero agrandado 1000 veces. Son los monstruos de Lovecraft. Y sí, igual. pues ese bicho de la Antártica que vive como bajo temperatura así, menos no sé cuántos grados y que es como una boca redonda, que es como un gusano de Doom. Ah, Lo sí. típico, y tiene caleta de Sí. dientes, Ah, o sí, sea, sí. como microscópico, pero Sí. cuando lo aumentan es un bicho súper feo. Eh, Súper feo, es del tamaño, pues, no lo vemos a simple Sí, vista, pues. pero Lo bueno, más- yo pienso en ese. Lo más probable es que los chilenos vayan a explotar esos cangrejitos, eso. Van a hacer una crema de cangrejitos. Sí, No, siempre claro, explotan todo. como que la investigación era como para explotar el gas que salía de... Bueno, van a explotar ahora estos microbios, van a hacer una crema y la van a vender. No, pero va a ser una puerta a otra dimensión. O sea, yo pienso que Lovecraft, sus personajes son eso mismo, pero ampliado 1000 veces. Claro, bueno, ahí está la imaginación que llega como a hacer coincidencia con cosas que ocurren. ¿Vamos a un corte musical? Sí, vamos. Me imagino que acá Pancho va a poner los temas. Voy a poner como lo obvio. Yo creo que todo el mundo está esperando este tema en este capítulo de Lovecraft. Así que ni siquiera lo voy a presentar. Así que escúchenlo y volvemos.
acerqué. Y a medida que me acercaba, él avanzaba hacia mí. Soy muy hábil y tengo mucha fuerza. Quise levantar una mano para defenderme de ese monstruo, de ese ser abominable. Y lo único que conseguí es perder el equilibrio y saltar para adelante. Y mi mano tocó la putrefacta mano del hombre. Hemos regresado. Estamos aquí junto a Dayana hablando sobre Lovecraft. ¿Todo bien, Dayana? Todo bien. ¿Sí? Quequito, jugo. Estoy con un juguito en el vaso de Darth Vader. Bien, bien. Sí. Ah, no, pregunté por qué Darth Vader. Nada que ver con Lovecraft, pero... Sí, yo creo que tiene que ver. Sí. Algo hay. Algo así. Último bloque lo relacionamos con el Lucas cine. como que hizo un charquicán de muchas cosas en Star Wars. Sí. En todo caso, Star Wars puede ir de Kurosawa. Ah, sí, igual. Claro. Como Tolkien, sí, también. También. Como que tiene de todo. Como fue es como la última gran épica espacial que se ha hecho. Sí, pues, en todo caso. Hablemos un poco sobre la obra de Lovecraft. ¿Cuál es tu historia o libro favorito de Lovecraft? Ay, es difícil. Pero siempre destaco la que leí primero y me metió en el mundo de Lovecraft, que es El color que cayó del espacio. Que es un relato súper cortito con súper poco de elementos. Es una familia que vive en una granja y cae algo del espacio que lo empieza a transformar. Y es súper corto y no te habla de todo este mundo que creó Lovecraft, pero está ahí, latente. Está ahí latente, como, claro. Y el ambiente es tan de suspenso todo el rato, los animales empiezan a transmutar primero, y después cómo empieza a afectar a los humanos, cómo las familias empiezan a interactuar entre ellos. Entonces el relato es súper... Y de ahí ya me lancé y empecé. Y eso fue cuando era chica, tenía como 12 años cuando empecé a leer Lovecraft. Igual como que te engancha. A mí lo que leí de Lovecraft fue muy chico, yo me acuerdo. Como, bueno, no sé si tan chico, pero me acuerdo que estaba en un trabajo que era muy penca. Y me acuerdo, eran como los fines de semana, en la mañana, así, muy temprano. Me acuerdo que ahí leía, en la micro leía Lovecraft. Pero después con el tiempo me di cuenta que era como un ejercicio de... era tan imaginativo, o sea, tenías que ocupar tanto tu imaginación, que era la única forma de escaparme de ese trabajo penca que tenía. El escape. Y me acuerdo que ahí... y lo que me llamó la atención fue que fue el primer... Había leído más libros de terror y Edgar Allan Poe también lo había leído. Y con Lovecraft sentí como escalofrío. Fue la primera vez que me pasó en la micro, sentado atrás, que leí un cuento de Lovecraft y fue como chucha, ¿cachai? Así como escalofrío real. Claro. Como nunca me había pasado con un libro. Siempre con películas. Como que esta cosa de que te vas revelando muy pocas cosas hasta ya casi al final del relato, como que te vais sumergiendo mucho en la historia. Como que lo que tú mismo dices, que tienes que ocupar tanto la imaginación para tratar de atisbar un poco lo que está presente ahí, esa maldad, que como que hace que uno se sumerja mucho en la historia de Lovecraft. Y eso que había mencionado anterior, porque como no te describe, tú podías imaginar lo que quieras. Entonces tú puedes decir, no sé, tu profesora de enseñanza básica ya sabía quién me imaginaba. Sí. Qué buena. Yo debo confesar de que creo que esto lo dije en el capítulo en vivo, que cuando yo leí el Necronomicon, yo pensaba que era un libro de verdad. Y hace poco me enteré que no era real. A la librería llega gente diciendo, oye, ¿tienen el Necronomicon? Y no sé qué decirle. ¿Qué les digo? Igual podría inventarle sabes que no existe, pero... No, estaría bueno que le dijerais como... mira, ven, así como en silencio. Mira, ven, sígueme acá al subterráneo. Claro. Pero en la librería tenemos un Necronomicon. Mandamos a hacer uno y lo estamos completando a mano. O sea, lo estamos dibujando. Son 1000 páginas en blanco. Completando a mano. Y entonces es una encuadernación gigante. El libro es gigante. Pesa ¿Y está ahí? 5 kilos. La idea es que a futuro pueda estar abierto y que la gente lo pueda hojear. Yo me acuerdo que iba caminando por la calle, estas personas que venden libros en la calle. Cuneta le dicen. Sí, Los libros de la el libro de Cuneta tenía una edición muy barata del Necronomicon.
Y yo lo vi y quedé así como, "Oh, el Necronomicon no puede ser posible, ¿cómo me lo encuentro acá?". Así Esto muy, debería estar yo en el juraba que era Vaticano, verdad, escondido. así como un libro de ocultismo. Y lo compré y lo empecé a leer y así alucinado. Y claro, años después como que caché que era todo un invento de Lovecraft. Pero hay unas versiones que han salido que son del Necronomicon que han hecho después, po, como según lo que ha hecho Lovecraft. ¿Cuál leíste tú? Uno que es como uno- que tiene los... Es como... Porque hay uno que es de ensayos, que se llama como Necronomicon. No, hay otro que tiene como, se supone, como... Son como los hechizos. los hechizos, claro. Sí, que es como una... Según el libro, es una especie de traducción que hizo Lovecraft del escrito de Abdul Halsaret. Claro. Entonces... Tiene algo claro, a lo de mejor verídico, a quizá. lo mejor fue algo que hizo Lovecraft como para tratar de... Ya, mira, si el libro realmente existiera, sería algo como esto. Y Claro. que con los dibujos de las runas y todo eso. En piel humana, claro. No, era un cartón impreso. En la cuneta tenía piel humana. Sí. No, eso hubiese sido más Oye, alucinante pero todavía. yo me creí que existía realmente, po. Yo mucho tiempo me lo creí. Yo creo que esa es la Y lo busqué y gracia, todo. como que a veces es tan Me convincente. siento superior, pero yo no. Yo siempre supe que era... Se supone que hay 3 Necronomicones. ya. Ya. 3 copias del Necronomicon en el universo de Lovecraft. Una está en la Universidad de Arkham, Por supuesto. bajo llave. Claro. Otra está en la Universidad de Buenos Aires y otro está perdido. Entonces el que tú te compraste probablemente sea el que esté perdido. La versión cuneta. Claro. Sí. Y hay una historia súper entretenida. Estoy tratando de buscarla y no hay muy buena señal aquí. Sí. Pero creo que fue cuando Borges estuvo de director de la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Él creó la ficha del Necronomicon. ¿En Y serio? la puso en el catálogo de la No, qué biblioteca. buena. Y los alumnos Maravilloso. está el Necronomicon, lo quiero pedir. No sabes, está prestado. No lo han devuelto. Claro. No, lo tenemos bajo llave. Y sigue ahora la ficha del Necronomicon. Ah, qué pero buena. como que sabe, mientras él estuvo, como que hizo... Fingió que existía realmente. Una pequeña broma. Sí, y ahora sigue. Y está ahí la ficha Quizás dentro del catálogo de la universidad. Para perpetuar a Lovecraft debería hacerlo en la librería. Pues si lo tengo, pues. Sí, Tengo pues el si lo están. Necronomicon, pues Ah, lo estoy claro. haciendo. Pero no lo voy a prestar. No, pero Además que el que lee el Necronomicon se vuelve loco, se suicida. Claro. Qué buena. ¿Cuál crees tú que es ¿Y cuál es tu relato favorito? mi relato favorito? Es Las montañas de la locura. Sí. yo sé que A pesar yo- de que ese no fue el primero que leí, yo empecé con, creo que La llamada de Cthulhu fue la primera que leí. Pero en Las montañas de la locura tiene algo que me atrae mucho. Partiendo por la descripción de esta ciudad imposible de arquitectura desproporcionadas y todo. Y un ser que no tiene forma. Que es totalmente amorfo, que es el ser que aparece al final. Chobo. Claro. Y que es tan horripilante que ni siquiera aparece como en el último párrafo o en la última parte del libro. A mí Y me encanta esa parte de la historia como de la humanidad, Claro. relacionado como a estos seres, porque ya, tú leís a Lovecraft y siempre el relato está protagonizado por humanos. Ujú. Este humano termina enfrentando el miedo o termina siendo vencido Claro. por esta figura, pero se supone que hace miles de años atrás llegaba una raza de seres extraterrestres a la Tierra que se llaman los primordiales. Y los primordiales llegan a la Tierra, se instalan, crean estas ciudades. Sí. De ellos son estas ciudades Claro. muy no euclidianas. Y ellos, en algún punto de su civilización y evolución, ellos viajan, pero se mueven se me fue la palabra, como Venom, que usa un host, Como un huésped. un huésped, necesitan un huésped. Entonces ellos lo que hacen es trasladar la mente al otro cuerpo claro. y viajan así. Y ellos llegan, no necesitan naves espaciales ni nada, viajan a través del espacio y llegan a la Tierra. Y ellos crean una raza de esclavos, que son los chogos, que son estas sustancias Claro. amorfas que tienen millones de ojos, y ellos se rebelan. Se rebelan hacia sus creadores y empieza una guerra civil. Y casi destruyen a los primordiales los chogos. Claro, Los chogos eso- son súper Sí. malos, son súper... no sé, guerra, y casi los destruyen completamente. Y en esa disputa de la tierra entre los primordiales y los chogos aparece Tulu.
y llega Tulu con sus ejércitos y deja la cagada, así como que la cagada. Y esto todos los humanos todavía no habían aparecido en la Tierra. Y los Chogoth con los primordiales se tienen que unir para poder vencer a Tulu, porque si no iban a desaparecer ambas razas. Y lo que crean es lo hacen dormir con unos seres que están tocando unas flautas, que lo tienen dormido todo el tiempo a Tulu, y lo entierran en R'lyeh, que es la ciudad que está aquí al frente del Pacífico. Y se supone que si estos seres dejan de tocar la flauta para Tulu, Tulu va a despertar y va a venir a reclamar lo que le corresponde. Claro. En esto, ya los primordiales logran hacer una tregua con los Chogoth, vivir en paz, y los primordiales se empiezan a proyectar hacia el futuro para ver lo que está pasando con la Tierra hacia el futuro. Claro. Y ellos descubren que en algunos miles de años más van a tener que dejar la Tierra, porque la Tierra va a ser destruida, van a tener que evolucionar y dejar a los humanos y desaparecer y ir a habitar otro planeta. Otro planeta, claro. Entonces, de repente, hay relatos que te hablan de que hay personas que se les va la memoria como por 2-3 años, o de repente hay momentos en los cuales tú podrías decir, ¡ay, qué estaba pensando! No me acuerdo, ¿cachai? Claro. Y es porque un primordial No. está en tu presente mirando Wow. qué está pasando ahora. No, ¿Cachai? qué Y es buena. para adquirir, y se supone que tu cuerpo, tu alma queda en la ciudad en el pasado, mientras el primordial está Está en el presente, observando está la viendo historia. qué está pasando, y es a través de tu cuerpo. Esos son los tipos de viajes Oh, qué buena. en el tiempo que tiene Lovecraft. Y luego, cuando el primordial nunca se queda con tu cuerpo eternamente, a menos Claro. que sea para sobrevivir a una nueva etapa de su Claro. evolución. Entonces, tú vuelves a tu presente y dices, oye, pasaron 3 años, ¿qué chucha hice en 3 años? Claro. ¿Cachai? Y ahí y se supone que estamos en esa etapa de que los primordiales, ahí ya el presente, el pasado y el futuro es una línea con los primordiales. Y eso ya a mí ya me parece. Oh, qué Y increíble. eso Es aparece alucinante. todo en las montañas de la locura, Claro. que somos solo como atisbos. Sí, como que ve las cosas en la muralla y como que describe un poco más o menos lo que Sí, porque tú al final son comentaste. los Chogoth los que despiertan y empiezan a atacar el campamento. Claro. Y encuentran cadáveres nada más de primordiales. Como los primordiales ahí en las montañas de la locura están solo los cuerpos. Los cuerpos, sí. Oye, qué increíble. Y No, eso todo está en los relatos, pero solo en el trasfondo. Y esto es. Ah, y claro. además, Lovecraft después, en otros relatos, crea el mundo de los sueños. Y esa cuestión es otro impresionante, porque es un sistema solar que funcionan planetas de distintas formas, distintas cosas pasan en distintos planetas. Y hay un humano que logra hacer este viaje a estos planetas porque tiene que recuperar algo. Y es así como una imaginación claro. impresionante. Otro de mis relatos favoritos es La puerta con la llave de plata. Es también ese fue un relato que yo no me esperaba de Lovecraft. Como que hasta cierto punto como que se escapa un poco de esta cosa como del monstruo o de los seres interdimensionales. Que básicamente es un tipo que viaja a través de distintos cuerpos en distintas dimensiones. Y el tipo empieza a describir que una sola existencia puede tener varios cuerpos en distintos tiempos o en distintas dimensiones, como si Sí, como fuera la una naranja que está partida en... Eso me voló el cráneo realmente. El tipo como que se mete en el cuerpo de unos seres como con formas de conos que tienen unos ojos, y el tipo así como Eso es lo totalmente... primordial. Claro, el tipo estaba totalmente... Qué buena. En el capítulo como de las dimensiones, de alguna forma, o sea, igual tiene una base científica estos relatos, po. Ujú. Y nosotros como que le encontramos relación a eso que decís tú, la teoría como de la naranja, como que pensando en las dimensiones sí tiene una base, ¿cachai? Como Claro. Pero Ahí- es más actual. loco. Es más actual en la teoría de las dimensiones. Pero ¿cómo te podía adelantar tanto? Es que él siempre estaba leyendo todo. Es una época en la cual cualquier avance científico se escribe, se manda un ensayo y se publica y la gente lo puede leer. Entonces él estaba siempre adquiriendo mucha información de lo que estaba pasando. Pero sí, ¿cómo se imagina? Entonces igual me cuesta pensar que haya estado como muy limitado una persona que creció como él. Yo creo que tu imaginación, si no la usas como puerta de escape, Claro. te quedas ahí como atrapado. Entonces yo siento que por eso él no es tan... no usa su vida o sus vivencias tanto en sus relatos. Claro, claro. No lo enfoca tanto. Sí, porque había un dato que el tipo firmaba las cartas que escribía como 200 años a futuro.
¿Por qué hacía eso? Así como... No, y él estaba muy influenciado por él tiene ascendencia como inglesa, entonces estaba muy influenciado por lores, y él hablaba de una forma del 1800, él se relacionaba de esa forma, él se creía un caballero, entonces como que él vivía en el pasado, en el presente pasado, Claro. entonces como que era una persona muy muy extraña. Qué cuático. O sea, yo creo que para sacar todas estas teorías que en la actualidad calzan, por ejemplo, lo de las dimensiones, debe haber sido unas reflexiones que se debe haber pegado, no sé, pues viendo los avances científicos y qué va a pasar después. O qué podría pasar, claro. Y nunca negando que hay vida en el espacio. Claro. Mira. O sea, el tipo con su creatividad estaba avanzado. Sí, y otra cosa que yo rescato harto de Lovecraft, que él no era egoísta con su obra. Él permitió él estando mientras escribía, por ejemplo, los mitos de Tulu está escrito por él y por muchos otros autores que quisieron aumentar la información del universo. Entonces él siempre permitió que mucha gente escribiera en su universo, él estando vivo. Y cosa que se mantiene hasta hoy. Ahora siguen publicándose cosas en torno a la literatura de Lovecraft. Y el tipo nunca fue como celoso con eso. No, para él ya que lo leyera una persona, para él era así, lo mejor del mundo. Y al tipo le pagaban súper poco como por los relatos que escribía. Sí, hasta que logró hacerse un nombre y ahí recién le pagaban un poco. Al principio no, pues le pagaban por palabra. Y después cuando él ya empieza a firmar como Howard Philip Lovecraft, empieza a recibir mejor. Se independiza pero ahí te das cuenta que él como que nunca creció, siempre fue niño, porque él a los 40 años murió súper joven, a los 40 y algo, 42 creo, y murió de un cáncer al estómago supuestamente porque el tipo se dedicaba, su dieta era helados y chocolates. Sí. Eso era lo que él comía todo el día, así como, no hay nadie que me diga lo contrario, entonces, claro. ¿Cachai? Yo como que recién en ese momento se pudo liberar de ser hijo, así como o de niño. Claro. Entonces tomar sus propias decisiones, no sé. Mira. Hay una... Buena dieta. Sí. Hay muchos que la quisieran. Hay un tema que se tocó en estas charlas de Lovecraft que a mí me llamó mucho la atención, y fue su comparación con la obra de Mary Shelley. Particularmente tomando un paralelo entre Herbert West, el reanimador, y Frankenstein. Y me llamó mucho la atención porque hacían una analogía entre que Frankenstein da cuenta de cómo era o cómo fue la obra literaria de Mary Shelley, su obra, y Herbert West también da cuenta de cómo fue la obra literaria de Lovecraft, en el sentido de que el monstruo de Frankenstein es que el doctor Frankenstein toma distintas partes de cadáveres para formar un solo cuerpo. Lo que hace Mary Shelley es que toda su obra literaria, el gran grueso es Frankenstein. Hay unos cuantos ensayos y otras cosas que son menores, pero su gran obra siempre fue Frankenstein, como que no se la conoce por otro escrito. En cambio, Lovecraft crea un universo que es muy grande, pero a partir de pequeños fragmentos y que están como diseminados en su obra. Claro. No hay una gran obra que como que junte todo este universo, sino que se pueden ver lo que hablábamos, distintos atisbos de este universo en las distintas obras. Y en Herbert West es asesinado por distintas partes de cadáveres que lo vienen a buscar al final. Que él empieza como a reanimar cabeza, manos, brazos. Y después eso como que a él le pasa la cuenta. Entonces, cómo estas dos obras dan cuenta de cómo escribían o cuál era la obra literaria de estos dos autores. Lo encontré realmente fascinante. O sea, yo he leído más cosas de Mary Shelley. Yeah. Y más que la época, ella no escribe de la misma. O sea, los otros cuentos que yo he leído de ella son como más de fantasía. Hay uno que se llama La Transformación, que igual habla de un ser que se transforma en otra cosa, en una especie de Highlander, que el tipo como que lo que hace es accede a en alquimia a una como el agua de la vida o la fórmula de la piedra filosofal de alguna forma. Okay. Y no deja de envejecer. Entonces ya han pasado como 200 años y él sigue siendo el joven que fue, ¿cachai? Entonces ya hay ahí de nuevo tenía otra connotación en el cual de vencer a la muerte. Claro. Y el otro que es El último hombre de la Tierra, El último hombre se llama, es más de ciencia ficción, que ese lo estoy leyendo recién. También es de Mary Shelley. También es de Mary Shelley.
pero ese está escrito de otra forma, muy muy distinto. Y ahí yo siento igual hay una diferencia, porque Lovecraft, todo lo que escribió, todo está dentro de su universo. Tú lo podéis, si así de alguna otra manera, sí. Lo podéis poner en este universo en el cual existen los dioses primogénios, existe todo este tema del cosmos. Entonces como que Mary Shelley fue más como que... Yo siento que para ella Frankenstein la pilló en una época tan joven y fue un éxito inmediato. O sea, ella terminó de escribir el libro, lo publicó, se empezaron a hacer obras de teatro, se empezó, el libro se agotó la primera edición. Hubo gente que realmente sentía que o creía que existía Frankenstein. Entonces, a diferencia del Lovecraft, ella sí sintió la fama, y el peso de Frankenstein la limitó mucho para seguir creando, para seguir escribiendo. Claro. Ella nunca logró después, posterior a eso, crear otro libro o como Frankenstein. Como el monstruo de Frankenstein que persigue a su creador y no lo deja. Pasar igual. Sí. Claro. Y eso le jugó de alguna forma a favor a Lovecraft, el hecho de haber sido tan poco conocido. Claro, le dio un poco más de libertad, entre comillas, para poder crear. No se limitó para nada. Un camino ascendente hacia... Claro. Bueno, y después de muerto, tuvo más fama un poco. Sí, es que ahí ya va con... es que yo creo que si hubiese vivido más, tal vez sí alcanza. Sí. Me imaginé Fruna, así como helado Fruna. Yo creo que si hubiese vivido más, a lo mejor sí alcanzaba porque murió y sus obras son publicadas de forma póstuma y les va bien. O sea, no es un público que, si bien en esa época se leía ciencia ficción y fantasía, no era la fantasía que escribía Lovecraft. No, era más bien viaje en nave espacial, en futuro, universo, futuro distópico. Era otro tipo de ciencia ficción, fantasía. Entonces él mezclaba harto con el terror. Entonces yo creo que esa cosa igual le juega un poco en contra en la época que lo estaba escribiendo. Y después ya le va bien porque lo publican y todo, y ahora ya es conocido, no sé. A pesar de que tú no hayas leído a Lovecraft, yo creo que igual lo podí identificar. Sí. Un entre paréntesis, el otro día leí que hay un castillo en Alemania que se llama el castillo de Frankenstein, y que dicen que en algún minuto Mary Shelley visitó este castillo, y se llama Frankenstein porque en el alemán como que significa la piedra de Frank, y el tipo que vivía ahí hacía estos experimentos como con... ¿cómo se llamaba? Que le ponían electricidad como aparte de animales. ¿Como la técnica? Sí, como galvanismo. Sí, era galvanismo. Claro. Y el tipo se decía que era alquimista, el que vivía en este castillo, y que más encima hacía este tipo de experimentos, y que hacía necromancia y todo este tipo de cosas. Como que dicen que es un poco la influencia de Mary Shelley para crear... Sí, igual he leído eso, que ella igual estaba... Él era un doctor, igual había escrito un ensayo del galvanismo, de cómo generar vida a través, entonces ella había leído toda esta información. Igual es muy bacana la historia de cómo nace Frankenstein, porque se juntan... fue la erupción de un volcán en la parte norte, no me acuerdo qué parte, una isla. Y eso genera que por durante 2 años es invierno en el norte del hemisferio, en el hemisferio norte. Entonces al inicio se junta un grupo que es Mary Shelley, Lord Byron, o sea el esposo de Mary Shelley en ese entonces, Lord Byron, y Polidori. Y se crean y dicen, así aburrido, niños aristócratas, así como dicen, oye, ¿qué hacemos hoy día? Ya, hagamos una competencia, una apuesta de que el que hace el relato de terror, el mejor más relato, más terrorífico, no sé, pues, hacemos gana, no sé, ya. Entonces se gana un castillo. Lord Byron era como poeta, sí, pero él tiene una forma así como súper, era como medio... sádico, no sé, como más relacionado como al sexo, ¿cachai? Muy extraño. Ya. Y en este periodo de tiempo, Mary Shelley crea Frankenstein, que lo sueña. Igual en una época en la cual sí había robo de muertos para la medicina, ¿cachai? Entonces, otra vez volvemos que no se puede separar de su entorno para escribir. Contexto, claro. Y Polidori crea... no me acuerdo el relato, pero es anterior a Drácula. Él crea esta figura del vampiro, que es un lord, que tiene dinero, que puede... esta figura más Drácula del vampiro.
Entonces son los dos textos que generan un cambio y se supone que Mary Shelley con este texto ella inicia o es propulsora de la ciencia ficción. Claro. Y Polidori crea el mito del vampiro a través, y Polidori se basa en Lord Byron. Por eso este Drácula es como seductor, es sensual, tiene una fijación por niñas menores de edad, ¿cachai? Entonces como que son dos relatos que todavía... Iniciático en la literatura. Y Lord Byron no cachaba, como que lo estaba describiendo a él. Sí, así. todos sabían El mismo que era peinado. él. Sí. Y tiene el pelo. No, sí sabían. El Sí. mismo. Pero a Pues soy Polidori yo, no le fue sí. tan bien con el relato y a Mary Shelley sí pues lo publicó. Claro. Y no lo pudo lograr. Pues, después no, igual Mary Shelley muere súper joven. Eso es lo que hablábamos la otra vez, ¿te acordás? Sí, Como sí. que sí, el sí. Drácula fue creado Fue previo en base a y- este claro. como vampiro. O sea, el granito es de Bram Stoker, Bram pero Stoker. Bram Stoker se basó en mucha literatura anterior. Existe esta Carmila, que es una vampira, está el de Polidori, y hay otros vampiros o algunos... Hay unos tratados sobre vampiros que escribieron un monje franciscano. Y él es como que iba a los pueblos y escuchaba los rumores. Y El relato oral escribía. del- Oh, qué Sí. buena. Y eran los vampiros o de repente familias que él no sé, pues el dueño de casa se iba al bosque, volvía extraño y ya dejaba de comer, ¿cachai? Pero sí tenía fijación como por la carne más Claro. cruda, no sé, ¿cachai? Como un detalle así. Qué bueno. Bueno. Vayamos, ¿Quién sí, sabe estaba- que- bueno, quién sabe que vayamos existieron, ¿no? a un corte musical. Ay, ¿cuál vamos a poner? Uno de Muse, Uno de Muse. dijiste. Sí, Que el último disco dijiste que estaba bueno. sí, está bueno. Ya, pues, vamos con el. Vamos con el tema entonces, ¿sí? Strung out, falling from the big time. Oh, welcome to the infinite black skies. Brain cleansed, fractured identity, fragments and scattered debris. Thought contained. Fall down, learn when to count it out. Or prop me up before I black out. Or withdraw before you're out of time. A clean slate and buried war crimes. You've been bitten by a true believer. You've been bitten by someone who's hungrier than you. You've been bitten by a true believer. You've been bitten by someone's false beliefs. Thought contained. They'll never do what you want them to. Give it up and watch you break through. It's too late for a revolution. A brace for the final solution. Thought contained. Thought contained. You've been bitten by a true believer. You've been bitten by someone who's hungrier than you. You've been bitten by a true believer. You've been bitten by someone's false beliefs.
cosas aún más extrañas. Bien sabes tú cuán endiabladamente expresivos eran los cuadros de Pickman. Como todos nos preguntábamos más de una vez de dónde podía sacar aquellos rostros. Bueno, después de todo, aquel papel no era la fotografía de una perspectiva. En él se veía únicamente el ser monstruoso que estaba pintado en aquel horrible lienzo. Era el modelo en que se inspiraba, y el trasfondo no era sino la pared del estudio del sótano pintada con todo lujo de detalle. Hemos regresado con esta interesante conversación sobre Lovecraft. Hemos hablado un poco ya de su vida, de su forma de escribir, de las obras, de cómo fue creando este universo tan particular. Y ahora queremos tocar un poco el tema de cómo la obra de Lovecraft ha influenciado a otros autores, tanto en el mundo del cine o en el mundo del cómic o en la misma literatura también. Sí, pues, me imagino que su obra, como decía Diana, se extiende hasta esta época. Claro. Y debe seguir inspirando. Un universo tan rico y tan completo, a mí igual me dan ganas de usarlo y sí, absolutamente. Y si él no se va a enojar, mejor todavía. Además que dejó como muchas puertas abiertas, ¿eh? Sí. Lo que hablábamos, que hay muchas posibilidades para seguir construyendo relatos en torno a estos seres. Hablábamos un poco fuera de micrófono de que se hicieron muchas películas, o se han hecho muchas películas sobre o basados en relatos o basados ligeramente como en el universo de Lovecraft, pero hay muy pocas que son buenas. En realidad hay muchas que son bastante como deficientes, sí, o que tocan el universo de Lovecraft como de forma muy... Yo creo que están los dos puntos ahí. El que hace como se basa explícitamente en una obra de Lovecraft, claro. El que saca algunos detalles el que se basa y lo ocupa. Explícitamente esas no son muy buenas. Tan bien logradas. No. Sí, como que ha sido muy difícil poder llevar esa atmósfera como de terror gótico que ponía Lovecraft en el cine. Es que igual son dos formatos también, como que en literatura quizás funciona perfecto ahí. Claro, porque yo creo que Lovecraft hacía una combinación que era bastante extraña, que era esta atmósfera de terror gótico pero con monstruos, que es algo que muy pocas personas han logrado. Yo pondría como un poco, que si bien a lo mejor es un poco lejano como la comparación, Alien de Ridley Scott. Yo creo que mezcla bastante bien esas dos cosas. Claro. Como que tiene esta cosa de terror gótico a pesar de que es una nave espacial, pero como que es una nave que tiene una arquitectura muy extraña. Si lo pensáis, por ejemplo, las últimas, ¿cuál es la que está? Prometeo, sí. Te muestran cómo fueron creados los aliens, que son estos seres, claro, para mejorar. Hay manipulación genética. Sí. Y Lovecraft igual ya lo manejaba harto en el tema de su literatura, el formato del alien que viene del espacio. Claro. ¿Sabes? Entonces como que... Además que el diseño lo hace Giger, que también es un tipo que también era muy cercano también a la literatura de Lovecraft. De hecho, él tiene unas ilustraciones del Necronomicon que son impresionantes, sí, realmente impresionantes. Hablábamos de La Cosa de John Carpenter, que también es... que si bien la película es un remake de una película de los años 50, ¿De Carpenter... qué año es La Cosa? ¿Ah? ¿De qué año es La Cosa? Como de los 50. Es una película en blanco y negro. Que el título original es La Cosa de Otro Mundo. Pero el remake de... El remake de John Carpenter, de los 80. De los 80, perfecto. Sí, porque me acuerdo como de la en blanco y negro. Claro, pero que el blanco y negro se llama La Cosa de Otro Mundo, The Thing from Another World. Y Carpenter hace el remake, pero hace un remake con un toque más Lovecraftiano, como esta expedición que va al Ártico y se encuentra con este ser que no tiene forma y que adopta la forma de otros seres vivos, y además que sacan estas muestras como estos tubos de claro hielo. Y es impresionante porque los efectos especiales son en animatrónicos, no tienen nada de efecto digital y son increíbles, así, son muy increíbles. Y también tiene esta cosa del final abierto, que en realidad al final uno no sabe quién es el que tiene el ser adentro. ¿Qué otra película
Yo vi el Reanimador igual hace rato, igual tiene animatronics, sí. y para ser como... Es como chistosa la película, pero igual me gustó. Igual Claro. siento que está como bien... Tiene esta cosa como del humor negro. Sí, harto. Igual me gustó. Y hay otra que vi hace mucho tiempo, igual puede que la memoria para mí sea mejor de lo que fue, pero es Dagon, que también es una película que... Tengo muchas ganas de verla. Y me gustó harto porque Ya. era un tipo que se pierde, de alguna forma llega a una zona costera y la gente es muy rara, sí, es súper rara. Y de poco se empieza a dar cuenta que en realidad son hombres peces. Entonces como que ahí lo empiezan como... Él entre más tiempo permanece en ese lugar se empieza como a salir escamas. ¿Cachai? Están todos influenciados por Dagon. Esa película igual me gustó harto. Bueno, Igual tienen como eso en común, que es como algo extraño, exterior, desconocido, que Claro. llega como a... un dato en Reanimador, el tema principal de la película, que sale como en la parte de los créditos, es una especie de como rendición al tema de Psicosis. ¿Cómo? El tipo tomó la música de Psicosis y como que le hizo un remix. Ya. Y Qué bueno. ahí hizo el tema de Reanimator. Ah, mira. Sí, pongan en YouTube como los créditos y escuchen la música y es muy parecida a la Esos música de datos de Psicosis. Pancho. No, Este lo- año lo- se estrenó una película, no recuerdo el nombre, Argentina, y está basado en los mitos de... O sea, aparece una especie de Necronomicon en la historia. Entonces, ¿cómo este Necronomicon va como poseyendo a la gente? Ya. Entonces, esa no la he visto, pero la estrenaron este año y ha tenido buenos comentarios. Ah, mira. Bueno, Voy a y ponerle ojo. Argentina, pues lo Sí, contaron en la claro. universidad y hacen la relación a la Universidad Ah, de qué Buenos bueno. Aires. Buena. Sí. Sí. Oh, el que se sepa, que deje el comentario ahí. Sí, voy a buscarla, la voy a googlear porque me la mandaron por mensaje, así que tengo que buscarla. Ah, bueno. No sé si bien. está disponible, pero está el tráiler, por último. Bueno. Ah, mira, hay que Bacán, buscarlo. pues. Hablando del Necronomicon, no podemos no mencionar a Evil Dead de Sam Ah, Raimi, sí. que también hace un Que también uso sacaron como- excesivo del Necronomicon, que incluso ya en la serie que hizo de Ash vs. The Evil Dead, como que el Necronomicon ya como que es un ser prácticamente. Es como un Salem de Sabrina. Claro. ¿Viste Sabrina? Buena Sabrina. ¿La última? Sí. Sí la vi. Sí, me gustó. Pancho también la estaba viendo. Sí, es buena. Es buena. Hay como un par de capítulos que como que me dejaron un poco Sí. más o menos, pero Y en general es una buena serie. tengo como cuestionamiento al personaje en sí de Sabrina, pero el otro día lo hablaba con Waldo y era como que al final ni siquiera los escritores se habían dado cuenta por dónde estaba yendo el personaje. Entonces en un momento como que los mismos otros personajes dicen, ya, pues, párala, o sea, deja de ser esta Sí. drama queen que está diciendo. Sí, po. Como Sí, que fue yo un venía poco todos los mucho capítulos eso. así como, oh, esta cabra chica ya me tiene como chata. Y después al final como que todo cierra para que ella se dé cuenta. Sí, po. La temporada completa es para que ella se pegue así El El alcachofazo. cachofazo. Sí, oh, ya. Pero yo decía, igual es como la edad. Como Sí. la edad como Pero que... es mucho, es mucho. sí. Es que como un poco es tan molesta, o incluso más molesta que que la versión antigua de la noventera. No, Que pero la que- noventera era, ya le pasaban cosas como adolescentes, juveniles, pero igual siento que era como más, asumía más cosas, sobre todo el hecho de haber sido criada por brujas, habían cosas que ella no cuestionaba porque Sí, sabía claro. que tenían una ley, ¿cachai? Claro. Pero no. Buena. El- Buena. Yo la encontré buena. Pero al final sí, como que haciendo la raya para la suma como una traducción interesante de la aventura. de Aparte lo Sabrina. entretenido que igual se cacha que tiene una base sobre como el ocultismo Claro. real. O sea, no real, pero como las Sí. bases reales del ocultismo y el satanismo. Y Claro. a pesar de que se vea muy infantil, de repente igual tiene Me las gustó- leyes del satanismo. Sí, y me gustó ese toque como medio de los locos Adams, como de invertir todo. Como decir, alabado sea Satán, Sí. ¿cachai? Ese tipo de cosas como igual es chistoso. Sí, sí, eso son las cosas de las que disfruté, es como el falso Dios. Claro. Te lo ponen todo, te lo dan vuelta. Te lo dan vuelta, Es claro. bacán. Y uno tiende a cuestionar la iglesia católica. Porque es como... Tanto el rato cuestionando a la iglesia católica Sí. y las normas. Pero como que Pero la ella- iglesia satánica era como lo mismo. Lo mismo. Sí, Pero sí, Fanático no. religioso. claro, sí, era como lo mismo al final. Claro, qué bueno. Volviendo a Lovecraft, Sí, un paréntesis. en el cómic, por lo menos yo he leído The Cone Jar y Providence de Alan Moore, que si bien no son
literalmente adaptaciones de obras de Lovecraft, sí se basa en el universo de Lovecraft para armar esta historia. Y bueno, Alan Moore lo hace de forma magistral, como todo lo que hace. Y Qué fans. sí, se me sale un poco el fan de Alan Moore. Sí, es que Alan Moore, como Neil Gaiman, igual son fanáticos los dos de Lovecraft. Sí. Se les nota claramente. Y claro, ya este policía que está investigando unos asesinatos por una secta, y al final como que sigue una pista de una especie de droga, ¿cachai? Que está como en unos círculos. Y bueno, como que logra como contactar al dealer, que es un tipo que siempre está como con la cara tapada. Y al final se da cuenta que esta droga no es una droga, sino que es como una frase que lo lleva como a otra dimensión. Y todo se va. Y Providence como que hace una especie de... retoma un poco de donde quedó The Conjuring, como una especie de segunda parte. Y aparecen estos seres con forma de pez y todo, tal como en la literatura de Lovecraft, todo termina mal. Así con un ambiente muy pesimista. Hablábamos de Lock and Key también. Sí, Lock and Key son 6 tomos. Está escrito por Joe Hill y dibujado por Gabriel Rodríguez, que los dos ganaron un Eisner por esto, por este cómic. Y el primer tomo se llama Bienvenidos a Lovecraft. Y es una historia de una familia que tiene una casa con muchas puertas y llaves que te llevan a otras dimensiones, que te hacen cambios como en la realidad. Claro. Y está bien basado en Lovecraft y te genera un poco como de susto, ¿cachai? De miedo, y hay unos seres de otras dimensiones que quieren invadir la Tierra igual. Hay ahora Rayo Ediciones, que es la editorial de la Shazam, sacó Herbert West, que es una adaptación de... sí, había visto. La lanzaron ahora en la FIC. Eso es como nacional. Y hay hartas adaptaciones como novela gráfica o cómic de relatos de Lovecraft, pero también hay otras basadas. Alan Moore, las creepy. ¿Te acordás? Las creepy, sí. Casi todas están basadas en relatos de Lovecraft, sí. De Lovecraft. Y más ¿Cuál era actual, las creepy? Son unos relatos de terror. Sí, que eran todos como cómic con hartos relatos de terror, que como con portadas muy setenteras. Perfecto. Sí, como con hartas rayas y como Sí, con hartas líneas, mucho achurado. Sí. Bueno. Hay una versión de Las Montañas de la Locura, igual como novela gráfica. Sí, hay una novela gráfica que tengo muchas ganas de leer. Argentino. Sí. Está bueno igual, está bien logrado porque como que saca toda esta información y te la pone en imágenes. Entonces como muy fácil de leerlo. Y el dibujo está todo tirado como hacia el azul, está muy bacán. Genial. Está muy chulo. Hablando un poco de La Montaña de la Locura, ¿cómo se llama este director del Toro? De La Forma del Agua. Guillermo del Toro. Hace años Guillermo del Toro tiene viene trabajando el poder hacer Las Montañas de la Locura de Lovecraft, y nunca ha podido como concretarlo. Y lo último que yo leí fue que estaba en conversaciones con un estudio, con una productora para poder hacerlo, pero la exigencia de la productora era que la película fuera como para toda la familia. Entonces que transformara Las Montañas de la Locura como una película de aventura. Bueno, yo con mi secta de los craftianos hemos hablado harto de esto y creemos que al final Del Toro no va a ser La Montaña de la Locura. Como que ya no va a salir. Ya no. ¿Y por qué? Porque... O sea, es Guillermo del Toro, deberíais permitirle hacer lo que quiera, ¿cachai? Por partido. De partida, claro. Limitaciones, aunque quiera hacer Las Montañas de la Locura. Pero es porque ya está saliendo mucho. Es una historia ya contada, la pueden hacer estudios independientes. Sí. Entonces yo creo que ya Del Toro, Se a mí me desanimó. gustaría como que entregar el proyecto. ¿Cachai? Como que se lo pasara a alguien más, porque igual debe tener un arte bacán, ¿cachai? Todo lo que él quiere hacer. Claro. La última de él igual está basado harto como Lovecraft. La Forma del Agua. Sí, tiene un pero está más cercano como al monstruo de la Laguna Negra más que, Sí. que a las criaturas lovecraftianas. Sí, igual yo siento que Del Toro siempre tiene algo de Sí, Lovecraft claramente. en harto.
Y historia y novela, bueno, hay hartos cuentistas que escriben, no sé, pues está Mariana Enríquez, que es una escritora argentina de terror, que igual tiene algunos cuentos como dedicados a la literatura de Lovecraft. Hay harto. Sí. Hay harto. Quería mencionar también, hay un cortometraje que lo pueden encontrar en YouTube, que es sobre la música de Eric San. Es un cortometraje y de hecho voy a dejar el link en el fanpage para que lo vean. Te comprometí a dejar. Sí, lo único es que no tiene subtítulos, pero está en inglés, si pueden como entenderlo en inglés, pero es muy bueno y de hecho yo creo que es una de las mejores adaptaciones en audiovisual que yo he visto de Lovecraft, porque la atmósfera está muy bien lograda, el relato es muy fiel al relato de Lovecraft. ¿Pero cuál es el relato? La música de Eric San. No, pero... Es la del violinista. Ya. Y la parte final, cuando el tipo mira este portal que este gitano puede abrir con su música en el violín, está hecho como si fuera la escena final de 2001, Odisea en el espacio. Qué buena. Pero, obviamente con menos recursos, pero está muy bien logrado. Me acordé ahora con lo que acabas de decir de Hellboy. Hellboy también, sí, también tiene mucho de Mignola. Sí. Sí, Mignola también tiene mucho de las criaturas lovecraftianas. Sí. Bueno, ese cortometraje es muy bueno, sobre todo porque logra muy bien la atmósfera, creo yo, del relato. Y voy a dejar el link. Voy a dejar el link para que lo vean. Hay unos dibujos de Mignola de Lovecraft. No Sí. de las criaturas, sino de Lovecraft, De el escritor. sí. Es muy bueno igual. Está Cloverfield igual en el cine. ¿Verdad? Que ese claramente es Tulu que despertó Sí. y destruyó el mundo. Pero la 1 es muy buena. Sí, la 1 es mejor que la Que la que hicieron después. Bueno, lo que hablábamos fuera de micrófono también, esta película del 2005, que está hecho como a la usanza de las películas mudas, que es La llamada de Tulu, Ujú. y que también es muy fiel al relato y está hecho como si fuera como si hubiesen hecho la película en la época en que se escribió el libro. Por eso es muda. Por eso es cine mudo. Y al final el Tulu está hecho como en animación en stop motion, Qué mortal. como si fuera una especie de King Kong más oscuro. Y yo creo que está muy bien logrado. De hecho, como que por un momento a ti se te olvida que estás viendo una película del 2005, que estás viendo una película Claro, de los años 30. Esa es la idea, yo creo. Está muy, muy bien hecho. Qué buena. ¿Tú tenías ahí un chaleco de Lovecraft? de Tulu. De Tulu. Mi mamá me lo tejió. Qué fans. Yo me acuerdo que llegaste con ese chaleco. Sí, es como bien grueso de invierno, pleno invierno. Y tengo otro de Para la Wonder Antártida. Woman, que también me lo tejió mi mamá. Sí. Igual Pacific Rim, igual me... Sí, estaba pensando en Pacific Rim. Esta dimensión que se abre en el Pacífico y salen estos monstruos. Igual ya ahora ponía un monstruo que es más grande de un edificio y imposible no pensar que es no es un monstruo Claro. de Lovecraft, ¿cachai? De alguna otra manera Lovecraft como que ha extendido sus tentáculos hasta muchas obras que tienen alguna pincelada que está influenciada de cierta manera. Porque o los artistas la han puesto un poco, o porque el director también tiene Sí. como ha leído los relatos, etcétera, etcétera. Y es como que aunque no queráis, siempre te... Sí, casi como que está empezando a formar parte de la cultura popular ya. Ya es. ¿Sí? Sí, ya es. Yo creo porque igual todavía no es un autor tan conocido que no sé, como Edgar Allan Poe, como Conan Doyle, ¿cachai? Como Stephen King. Como Stephen King todavía lo mantengo como más actual, ¿cachai? Como que esto todavía está sí, en su camino. Sí, todavía como que pienso más en estos autores como ya que son clásicos. Claro. Pero los que todavía no es tan conocidos y la gente está dentro sumergida de alguna u otra forma, niños jugando juegos basados en Lovecraft, Claro. gente leyendo literatura sobre, y te falta esa conexión que te digan, oye, esto está basado en Lovecraft, ¿cachai? Sí, Pero Ah. aún ¿verdad? así hay niños que llegan, nosotros tenemos afiches de Tulu y llegan, oye, mira, es Tulu, le dicen los papás, y sí, y ellos no tienen idea qué es.
pero ya lo conocen. Es verdad eso. Hay un videojuego también inspirado. Salieron 2 videojuegos. Uno se llama The Call of Cthulhu y otro se llama The Sinking City. Hay juegos de Unos antiguos. de PC. También sí, hay unos antiguos Hay también. muchos juegos de mesa de Lovecraft. Hay varias cosas. Sí, hay varias Mira, cosas. ¿y verdad que no existe esa relación? No. Como que esto está basado en un escritor. O sea, Claro. tú podés decir, este es tu este es el monstruo gigante con tentáculo y te decir el gesto y Claro. todo, Claro. ¿cachai? Pero no se le relaciona a Lovecraft directamente. Sí, es verdad. Mira, estaría para la casa. ¿Podemos encontrar en tu librería Sí. Pueden Sí. encontrar en mi librería. una amplia gama de. Tenemos una sección especializada en terror y por ende también hay de Lovecraft. La sección Lovecraft. Sí, tenemos hartas cosas de él, tenemos algunas cosas en cómic, ilustradas, Qué buena. hay varios. Así Genial. que si usted, después de escuchar este capítulo, se interesó, Vaya a ir Miskatonic. Miskatonic. Ensayos también sobre la obra, hay hartas cosas que Vaya a ver estábamos teniendo la obra completa y ahora el que tenemos así que es lujo, el Lovecraft anotado, que es una versión Oh, genial. así, Sí, he muy visto. guatona, muy grande. Lo he visto. Es el lujito que tenemos ahora. Qué buena. Se me hizo agua la boca con eso. Así que si usted se motivó con este capítulo, Sí. puede ir a Miskatonic y quedarse en. Llevarse- Como palabras finales, ¿qué les diría a la gente que todavía no ha leído nada de Lovecraft y que está escuchando este capítulo? Bucha, que le den una oportunidad, así como una vez había una chica en la librería que dijo, oh, me carga Stephen King. Y como que la amiga le dijo, ¿y qué no te gustó que has leído de él? No, no he leído nada. Entonces, ¿cómo catalogas Claro, algo de claro. malo? Es como cuando te dicen, no me gusta el cochayuyo. ¿Lo has probado? claro. No, pero no me gusta. ¿cachai? Entonces, como que dale una oportunidad si no te gusta. Y yo creo que para los que no han leído, están estas dos formas de ingresar. La que tú ingresaste a la literatura, que ya así de lleno, Sí. a Tulu, a todo lo que es el universo, o la forma en la que entré yo, que fue más sutil, más con menos elementos de este universo que te los van Claro. regalando como de a poco. Y de esa forma hay muchos relatos. Yo recomiendo mucho Las montañas de la locura. Sí, maravilloso. Y relatos cortos, cualquiera. Yo creo que más de la época cuando él escribía como Howard Philip Lovecraft. Que ahí se nota mucho su pluma, su forma de escribir, como su visualización. Ya del más mundo. personal el trabajo. Sí, Bueno. Denle una oportunidad y después digan si me gusta o no. me gusta. claro. Yo sé que hay gente que le cansa leer. O sea, yo tengo las obras completas de Lovecraft y tampoco las puedo leer los 4 tomos seguidos porque cansa Lovecraft. Sí, es un ejercicio bastante difícil. Sí, es muy repetitivo para escribir. Sus detalles son muy... Tú podés sentir que ya te contó esto hace como 2 páginas atrás. Claro. Entonces, pero después al final te das cuenta por qué está haciendo eso, por qué está reiterando tanto. ¿Cachai? Entonces hay que leerlo. Bueno, y ahí te das cuenta, después de leerlo, que hay muchas cosas en la cultura pop que Sí. vienen de ahí. po. Sí, Claro, es po. como que leí y decía, oh, así como... Claro, oh. de aquí viene todo. Sí, es como un poco el origen de varias cosas. Esa es como la referencia automática. Como que todos buscan en Google la primera referencia, pero no indagan de dónde viene. po. Claro. Sí. Bueno, buena tarea. Buena tarea para todos nuestros auditores. Y lo otro que también si quieren conocer van a partir las tardes Lovecraftianas. Ah, sí. sí. Pasa Ahí el igual dato. vamos a tener, vamos a partir con una charla que se llama Lovecraft y lo extraño, que lo hace Patricia Alfonso y ahí va a Genial. hablar de todo el tema de qué es lo extraño en la literatura de Lovecraft. ¿cachai? ¿Cuándo parten las charlas? Déjame mirar el calendario. Que no- Pero Ahora es este como mes, es pronto. 2018. Sí. Este mes van a partir el jueves 22. Jueves 22. Después va a ser el jueves 29 y el jueves 6 de diciembre. Y van a ser en la Finisterra. Bueno. Y bacán. Genial. el cronograma de la actividad y todo van a estar en la página de Miskatonic. Igual les puedo dejar Claro. el link para que Ya, promocionen. Ya, genial. Y va a cerrar las charlas Francisco Ortega hablando de toda la influencia de Lovecraft en la obra de él. Mira, Buenísimo. Qué buena. Bacán. Muy, muy bueno. Mira, nos Y fuimos también va a hasta estar el chico de Herbert West hablando de cómo fue adaptar la obra de Lovecraft a imagen. Genial. Mira, ni que Que- lo- y ni que- dijimos que era difícil. Es difícil adaptarlo en imagen Sí. porque Claro. no es tan descriptivo. Mira, ni que lo hubiéramos pensado.
O sea, este capítulo salió justo antes de que lo hubiéramos pensado. Claro. Bueno, y yo les dejo el link para que Sí, pues, ya, quieren pues. promocionar. Ya, pues, oye, muchas gracias, Sí, Dayana. muchas gracias por venir. Tiempo, bacán. Fue un- Pero siempre es un gusto para mí hablar de Lovecraft. Sí, Los que para me mí inviten, también. voy. Lovecraft, 100%. Así que no, fue también para mí también un deleite poder hablar de los Sí, Lovecraft. bacán. También bacán. puedo hablar de otras cosas. Después datos de otros libros, así, de otros géneros. Sí, no, también puedo hablar de... No, de jardinería no puedo hablar. Así como... De jardinería, repostería. Claro. No, Lovecraft. Lovecraft. Bien, me parece. Ya pues, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Pancho. Gracias, Gabriel. Nos estamos viendo en un pronto capítulo, en un pronto mini especial. Y muchas gracias por Y escuchar. gracias a todos por escucharnos. Adiós.